tema, mi hermano, que Dios ha estado poniendo en mi corazón ya de hace unos días atrás. Estuvo hablando y me ha estado enseñando acerca de el verdadero sacrificio de Jesús. Y el mundo y sus tradiciones, mi hermano, son un recurso que el enemigo utiliza para separar a la iglesia de su comunión con Dios. El enemigo utiliza, mire, cualquier recurso para aprovecharse y separarnos del amor de Dios, desviarnos. Mire, alinearse cuesta. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi hermano. Yo no sé si la primera vez que usted llegó a la iglesia le fue fácil. Y fácil, le digo, acatar reglas. No pastorales, no ministeriales, sino acatar reglas espirituales, reglas con Dios, en lo que la Biblia nos enseña. O le ha costado, o le ha sido difícil. Porque yo me voy a poner como ejemplo. Aún como pastor, como ministro de Jesucristo, todavía hay muchas cosas que la Biblia me sigue enseñando. Y que todavía el Señor me sigue limpiando y sigo apartándome de esos caminos. Cada vez que encuentro algún texto, mi hermano, quizás ya lo he leído, pero no lo he entendido como Dios quiere. Y le doy una nueva lectura y viene un nuevo entendimiento a mi corazón, a mi alma. Y digo yo, Señor, perdóname porque he estado equivocado en esta área. Y eso, mi hermano, son los recursos que el enemigo utiliza para desviarnos. Y le vuelvo a repetir, desviarse es lo más fácil, lo más sencillo. Restaurarse, volver al camino central que es Cristo Jesús, es lo que cuesta. Por eso, mi hermano, yo le puse a este tema que es la Semana Santa. Y yo he venido diciéndole, nosotros no celebramos Semana Santa. Se lo he venido diciendo así periódicamente, pero Dios ha estado tratando en mi corazón esto. Y yo quiero que busquen su Biblia, por favor. Santiago 4:4, vamos a leer este pasaje. Le repito, Santiago 4:4. Cuando usted lo tenga, dice amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice almas adúlteras, imagínense. O sea, está cuando da esta palabra el Espíritu al apóstol Santiago, hermano, el Espíritu está enojado, molesto. Dice, oh almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y que la amistad del mundo es todo lo que el mundo ofrece. No le estoy hablando de la naturaleza que Dios creó, porque el mundo en sí, mi hermano, no es solo lo físico, la naturaleza que Dios ha creado. Si yo le hablara y le dijera, la playa es mala, no. Ir a la playa es bueno, agradable, asolearse de vez en cuando. Ir a un río, a un lago, a un centro recreativo, es bueno. Pero el mundo, mi hermano, es todo ese sistema que encierra en pecado, que es la Semana Santa. La Semana Santa o Semana Mayor, como se le conoce, es una de las celebraciones anuales más populares, más importantes de la cultura cristiana. Pero le voy a encerrar entre comillas esa palabra cristiana, que conmemora las distintas etapas de la pasión de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta el Vía Crucis, muerte y resurrección. La Semana Santa es uno de los momentos anuales de mayor intensidad litúrgica y ritual cristiano. Y le vuelvo a encerrar entre comillas la palabra cristiano aquí.
¿Cuándo se celebra la Semana Santa? Y usted ha visto que cambia de fechas. Las celebraciones de la Semana Santa se da en fechas variables entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siempre antecedida por la Cuaresma. La Cuaresma también se le conoce como el Via Crucis o momentos sufridos por Jesús, que celebra la Iglesia Católica, y enmarcada entre Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua o de Resurrección. Y para esto existe una razón histórica. Las primeras normas para celebrar la Pascua, la celebración de la Pascua cristiana, entre comillas, repito, se definieron en el primer concilio que inicia en el año 325 después de Cristo, para dar solución a la confusión y al respecto. El Cómputos Pachalis, que se oponía a la visión de la Iglesia romana y la Iglesia de Alejandría. ¿Qué significa cómputos? Es una abreviatura de latín. Cómputus Pachalis es el cálculo de la fecha de la Pascua. Había una discusión en aquel entonces, aproximadamente en el año 300 en adelante, donde ¿cuándo era la fecha en que Jesús había fallecido? Y esa era la confusión grande que existía en aquel entonces, pero las iglesias más pudientes, si pudiéramos decirlo de esta manera, era la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría. Así se decidió que la Pascua cristiana se celebrara siempre un domingo que no coincidiera con la Pascua judía, y que fuera solo una vez por año, dado que el año nuevo empezaba entonces en el equinoccio primaveral. Sin embargo, las discrepancias astronómicas continuaron entre dos iglesias que celebraban la Pascua con 4 días de diferencia. Si nos damos cuenta, mi hermano, la Iglesia Católica y la Iglesia de Alejandría, que hoy es la Iglesia ortodoxa, tradicionales y las más fuertes a nivel mundial, siempre han buscado imponer sus principios, y aún en contra de lo que dice Dios o la Biblia. Así hizo falta una nueva reforma de la celebración ritual que fue propuesta por el monje bizantino Dionisio en el año 465-550. En el año 525 a.C. fue él quien que creó además la denominación de Anno Domini, año del Señor, que permitió al calendario gregoriano sustituir al juliano, una vez convencida Roma de las bondades del modo alejandrino de calcular la fecha de la Pascua, que se establece. La Pascua ha de celebrarse siempre un domingo. Dicho domingo debe ser el siguiente a la primavera, luna llena de la primavera boreal, de tal modo que no coincida con la Pascua judía. La luna pascual debe tener lugar en el equinoccio de primavera del hemisferio norte, o inmediatamente después de dicho equinoccio debe ocurrir entre el 20 y 21 de marzo. La Pascua judía para el año 2022, porque también cambia fechas por las estaciones de la luna, debe celebrarse el viernes 15 de abril hasta el sábado 23 de abril. Estoy hablando del año 2022, el presente año. Entonces, hermano, aquí hay una gran confusión. ¿Y quién era la iglesia? Bueno, de la iglesia romana católica no le voy a hablar mayor cosa. Usted sabe quién es. Pero la iglesia de Alejandría, esa iglesia estaba en Alejandría, que es la capital de Egipto. Posteriormente pasó a ser la iglesia ortodoxa, pero no solo es ortodoxa, sino es ortodoxa católica romana, así es como se titula, y es la iglesia particular encabezada por el patriarca de Alejandría. Según la tradición, fue fundada por el apóstol por el evangelista Marcos alrededor del año 42 después de Cristo. Se fundó esa iglesia, la que fundó Pablo en Roma, la que fundó Marcos entonces en Alejandría, en Egipto.
Y ahí comenzó, mi hermano, esta revuelta. Hoy en día la capital, la central de la iglesia ortodoxa no está en Alejandría, sino está en Constantinopla. Y es una iglesia ecuménica con su sede en la ciudad de Constantinopla, hoy conocida como Estambul, y el patriarca de ese lugar se llama Bartolomé I. Claro, ese no es el nombre original, sino que es un nombre ficticio que utilizan como ver el Papa, ¿verdad? Y que le dan ciertos números por los que han antecedido antes. Y el arzobispo de Constantinopla es un patriarca ecuménico. En Guatemala existen varias sedes. Una de ellas está en la 16 calle y tercera avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Hay una en Chimaltenango, Suacité, Amatitlán y otros lugares aquí en Guatemala donde practican ese tipo de religión. Todo el protocolo es católico. Ellos no utilizan imágenes, algunas cuantas, pero más son imágenes en relieve, pues en bulto, no las utilizan solo en fotografía, ¿verdad? O en pinturas. Así es como ellos se basan, pero la doctrina es similar a la católica. ¿Por qué le hablo de esto, mi hermano? Porque estas dos iglesias estuvieron con la gran discusión, ¿cuándo era la fecha? Y la Pascua realmente es una celebración judía. La Pascua es una celebración judía y eso usted lo puede leer en su casa en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 nos enseña cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el Señor establece fechas. Y dice, el día 10 van a preparar un cordero. Le estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Y dice, al día 14 lo van a matar. Y con esa sangre la van a marcar sobre todos los dinteles de las puertas y de las ventanas de sus casas, para que el ángel de la muerte no entre. Y luego dice, comerán el cordero pascual. Y ahí comienza la semana de los 7 días, de comer hierbas amargas, de comer los panes sin levadura. Y era una tradición judía. Y el Señor les dijo a los judíos, y lo harán perpetuamente, significa para siempre. No van a cambiar este estilo de, esta es una fiesta que deben de celebrar. O sea, es la fiesta por salir de la esclavitud. Esa fiesta judía la cambia la iglesia primitiva, mas no la iglesia cristiana. Porque para aquella época, mi hermano, cuando Jesús vino, déjeme decirle que los que estaban al frente de la iglesia no eran los levitas, no eran los descendientes de Aarón. Ustedes saben que los descendientes de Aarón eran los que debían de continuar y mantener el sacerdocio. Pero ellos no eran los que estaban al frente. Los levitas no eran los encargados de mantener el orden en la iglesia. Como decir, en nuestro ministerio quienes mantienen el orden son los servidores, ¿verdad? Entonces, de igual manera eran aquel entonces, pero los levitas eran ellos los encargados por parte de Dios, que le dio instrucciones a Moisés, mas en ese periodo ya no estaban fungiendo como tal, sino conocemos como los escribas y los fariseos. Era gente importante, era gente estudiosa, gente preparada, y habían sacerdotes también, sí, pero ¿qué clase de sacerdotes eran los que estaban? Mi hermano, cuando Roma conquista, bueno, y los imperios anteriores empezaron a conquistar, mi hermano, a Israel, déjeme decirle que los genuinos sacerdotes se opusieron a todo esto, pero aquellos que conquistaban a Israel reconocían al Dios, el poder de Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios de los hebreos o al Dios de los
judíos o de los israelitas conocían ese poder y entonces optaron por dejarles ciertos privilegios, pero los sacerdotes originales que no aceptaron al inicio fueron sacrificados. Y entonces, mi hermano, hubo gente que económicamente compraron ese derecho. Los sacerdotes del tiempo de Jesús, narra la historia, que habían comprado ese privilegio, esos sacerdotes. Y entonces, como ya habían comprado el derecho, ni modo, continuaban sus hijos y ya eran sacerdotes también. Pero no sacerdotes por orden de parte de Dios, sino sacerdotes comprados con dinero. Por eso, mi hermano, cuando Pablo, en este caso Marcos y todos los demás apóstoles y evangelistas fundan iglesias, no son las que hoy se conocen con esos nombres, sino que aquellos compraron esos derechos, tomaron, porque el evangelio en ese entonces era perseguido, mi hermano. No era algo que, como hoy que tenemos esa libertad de expresión, de culto, en aquel entonces no existía esto. E impusieron. Por eso, mi hermano, estos optaron por cambiar las fechas. 4 días de diferencia lleva la Pascua. Para la iglesia ortodoxa y romana comienza hoy. Para la iglesia judía comienza el viernes y termina el 23, el sábado. ¿Y dónde queda la iglesia cristiana evangélica el día de hoy? ¿En medio de qué quedamos? Y yo le quiero decir, mi hermano, Jesús murió en medio de la Pascua. Jesús murió en medio de la Pascua bíblicamente. Jesús fue ese cordero. Y mi hermano, mire, hay tanta historia que si usted investiga y estudia la historia griega, historia romana, usted va a encontrar, mi hermano, muchas cosas. Y si estudia también la historia hebrea o judía, mi hermano, mire, va a ser precioso. Usted va a descubrir muchas cosas. Por ejemplo, se cree y los historiadores dicen que Jesús murió en el mismo monte donde 2000 años antes iba a ser sacrificado Isaac. En el mismo monte, en el mismo lugar donde Dios le ordena sacrificar a Isaac su hijo, en ese mismo lugar 2000 años después es sacrificado Jesús. Eso no es coincidencia. Pero mi hermano, al punto que yo quiero llegar esta mañana es que nos han enseñado a vivir una religión, no una verdadera relación. Los 4 evangelios están de acuerdo en que la crucifixión de Jesucristo sucedió durante la Pascua judía. Hoy el mundo celebra fecha distinta y diferente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay mucha iglesia cristiana evangélica que en estas fechas ya están anunciando que van a haber conciertos. Ya están anunciando que van a haber, ayúdeme usted, ¿cómo se llaman? Aparte de vigilias, como retiros, aparte de eso como congresos, no, pero hacen como obras de teatro también, pero tiene otro nombre. Dramatizaciones, algo así como Vía Crucis, donde disfrazan a algunos de Jesús, otros de romanos y mi hermano, perdone, pero eso no es celebración y pagana. Porque si nos damos cuenta que la historia registra que en el año 325, en ese concilio, la iglesia romana y la ortodoxa discutieron por las fechas. Ellos están dando mi hermano, la iglesia cristiana no tiene nada que celebrar con ellos. Pero hay mucha gente cristiana que celebra Semana Santa. Y qué difícil eso. Nosotros no tenemos nada que celebrar de esto, mi hermano.
Nosotros no celebramos la muerte de Jesús, sino celebramos la victoria que Él tuvo en esa cruz. Porque Él no está muerto. Y déselo fuerte porque no es para mí, mi hermano. Nosotros, repito, no celebramos la muerte, celebramos la victoria que Él tuvo en esa cruz. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos vida y la tenemos en abundancia. Entonces, mi hermano, le van a dar feriado. Pastor, ¿y qué hacemos con el feriado? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Pues aproveche, mi hermano. E incluso, legalmente no le están dando el feriado que debe ser. Porque bíblicamente dice que son 7 días que las personas no deberían de trabajar ni hacer nada. Eso dice la Biblia. O sea, legalmente el mundo debería dar los 7 días completos de descanso. Pero como eso se sabe que es imposible por las empresas, ¿verdad? No quieren perder tanto, les dan 3 días de descanso. Pues ni modo, hermano, usted aproveche ese tiempo. Pero aproveche para estar con su familia. Mire, ya el invierno ya quiere sonar por aquí, ¿verdad? Aproveche esos 3 días de feriado, súbase a la terraza, súbase a la lámina y limpie, tape goteras, limpie canales, haga algo. Si ya salió el monte ahí en su casa, arránquelo, limpie, pinte, deje bonito, pase tiempo con su esposa, con sus hijos, pero no se va a ir a contaminar, mi hermano, en estas fechas a la playa, a un río, a un lago, porque esa es la celebración del mundo. ¿Quiere ir? Vaya en otra fecha, hasta más higiénico es. Pero ahorita, mi hermano, eso se pone, mire, cundido de muchas cosas. Y el mundo, mi hermano, en vez de celebrarlo con, o sea, si lo, miremos el punto humano, si lo celebraran realmente espiritualmente, como ellos dicen, mi hermano, la gente no buscara diversión, pero muchas empresas de negocios, pues legales, pero no bien habidos, si lo decimos de ese punto de vista, aprovechan este tiempo para enriquecerse, mi hermano, para enriquecerse. Entonces usted aproveche este tiempo para pasar con Dios, para pasar con su familia y no alejarse, mi hermano, y no contaminarse con el mundo, porque repito lo que dice Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ahora le confirmo, mi hermano, que Jesús sí murió en la Pascua, no como hoy el mundo la celebra. Busque conmigo Mateo 27:62. La versión del lenguaje sencillo dice, al día siguiente era sábado. La Reina Valera dice algo distinto. Era el día de la preparación, dice. Si usted va al original, era la preparación del día sábado, el día de descanso. El día de descanso a los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilatos. Pero vaya rápidamente al siguiente capítulo, Mateo 28:1. Aquí sí le voy a leer la versión Reina Valera. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Entonces, pasado el día de reposo, estamos hablando de día domingo. Hasta aquí solo podemos notar que nos está hablando de que murió viernes, reposo no se asomaron, siguiente día se aparecieron. Pero ahora busca el Evangelio de Juan, capítulo 19. Alguien que lo pueda leer en voz alta al verso 31, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de mando. Permítame, repita eso más alto.
Vea, había un acontecimiento especial en el día que murió Jesús. Número uno, estaban, dice, por cuanto era la preparación de la Pascua. Ya estaban en la Pascua. Estaban en la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Vea, es que eso es impresionante. Y como en el Éxodo da una fecha, dice el 14 de Nisan. 14 de Nisan en nuestra época es el 14 de abril. ¿Qué día caiga? No importa. Pero el día que caiga 14 se debe empezar a contar 7 días después y preparar la Pascua. Pero aquí 14 cayó jueves. Y allí comenzó la Pascua. Jueves, porque hay otros escritos donde nos habla, dice Jesús, faltaban 2 días para preparar la Pascua, para iniciar la Pascua, y manda a preparar un lugar donde pasar la Pascua. Y la última cena la come él en Pascua. Y la última cena la come día jueves. Pero la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa la inician domingo. Y están cambiando las fechas. No sé si me logro explicar. Entonces, si el mundo celebra la Pascua cristiana, entre comillas, mi hermano no está celebrando nada a Dios, ni a Cristo. Le está celebrando al mundo. Y en vez de ser una Semana Santa, se vuelve una semana zángana. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caer en medio de esa semana zángana. Entonces, vea esto, mi hermano. Mateo 27:15, por favor, regrese un poquito. A Jesús lo condenaron día viernes por la mañana. Y lo llevaron. Fue condenado y de una vez ejecutada su muerte. Ahora bien, dice Mateo 27:15, en el día de la fiesta, acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. El día de la fiesta, dice, no estamos hablando del día, no estamos hablando, mi hermano, del día de reposo, el día de la fiesta. Jesús murió dentro de la Pascua y soltaron a Barrabás en vez de Cristo Jesús. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un gran cuidado de no mezclarnos con el mundo. Por eso es que hoy le vuelvo a explicar, no celebramos el día del cariño, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, no celebramos nada de eso. Aquí únicamente, mi hermano, celebramos al Señor. ¿Y celebramos la Pascua? Sí. ¿Cuándo, pastor? Nosotros aquí tenemos por costumbre hacerlo el primer domingo de cada mes. Esa es nuestra Pascua. Ese es el sacrificio, el Cordero. Nosotros somos participantes de la cena del Señor. Y en la primera carta a los Corintios 11 dice, y se lo voy a leer, no lo traigo en mi bosquejo, pero se lo voy a leer bien. Once 26, porque todas las veces, 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Entonces, esa es nuestra Pascua, mi hermano.
Ese es el Cordero Pascual nuestro, que Jesús murió por nuestros pecados. Y dice aquí, en el 23 especifica, perdón, en el 26, todas las veces que comieres este pan. No dice una vez al año cuando tú la comas. Todas las veces lo pudiésemos hacer cada 8 si usted quiere. Cada 15. Pero es un proceso, mi hermano, y es un protocolo, por eso es que no lo hacemos. Pero las veces que las hiciéramos, nosotros anunciamos la muerte de Jesús al pueblo. De allí para atrás, mi hermano, de allí para atrás era un cordero sacrificado, un animalito para limpieza y perdón de pecados. Pero de allí para acá Jesús representa ese cordero, y por eso es que celebramos a Jesús y anunciamos que Él va a venir, y somos testigos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, mi hermano, necesitamos ser conscientes de lo que hoy celebramos, de lo que hoy nosotros hacemos en esta vida. Quiero terminar con este pasaje, Juan 12, 13 al 17. Le repito, Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Así es que si después del servicio pensaba ir a echarse en su paseo por allá, le encargo, ¿verdad? Porque usted ya sabe. Bueno, Juan 12, 13, 2, verso 13 dice: estaba cerca la Pascua a los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y halló, y esto, mi hermano, no es en la fecha que Jesús murió, eso es en un año o 2 años antes, en lo que él anduvo en su ministerio. Y halló en el templo que a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y cambistas allí sentados, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ese celo se perdió en muchas iglesias cristianas evangélicas. Ese celo se perdió, mi hermano. Imagínense que hagan un retiro y estén cobrando por ese retiro. Imagínense usted que traigan un músico famoso, cristiano, un concierto, ¿verdad? Y sea cobrada la entrada. Que haya una dramatización y ni modo, hay que pagar, ¿verdad? Yo estoy hablando del pueblo cristiano, porque si hablamos de los otros, por cargar en esa manzana del parque, no digamos cuánto vale, ¿verdad? Y todo es un negocio ahí ahorita. Pero hablemos de la iglesia cristiana evangélica. Mi hermano, han vuelto el altar que levantan al Señor un negocio. Desafortunadamente, mi hermano, hay mucho, pero mucho pastor que está puesto porque entrega buenos diezmos, porque da buenas ofrendas, no porque tenga un llamamiento santo, no porque haya sido llamado para establecer el reino. Por eso, mi hermano, yo sí quiero vivir con ese celo santo. Si usted se ha dado cuenta, mi hermano, aquí en este altar jamás hemos hecho negocios, jamás se ha negociado, jamás se ha vendido y se ha comprado nada en este lugar.
únicamente se han recibido los diezmos y las ofrendas. Y ha sido raro alguna ofrenda especial. En una ocasión hablábamos con el liderazgo de una construcción y se recogió una ofrenda hasta allí, pero a la iglesia no se le ha pedido eso. Le digo esto, mi hermano, porque debe haber en nosotros un celo santo de las cosas sagradas. Debe haber un celo, no por hacer la voluntad del hombre. Debe haber un celo santo por hacer la voluntad de Dios, por vivir bajo su gracia, su misericordia, por agradar el rostro del Señor. Porque en su corazón hay alegría de ver lo que hacemos en esta tierra. Y no necesitamos más, mi hermano. No necesitamos más que alguien nos venga a decir o querer enseñar. En la Biblia está todo. En su Biblia está todo. Lo que se dijo que se debía hacer y lo que se tiene que hacer ya está escrito, estipulado, punto. No hay cambio ni variación. Eso, mi hermano. Entonces, la interrogante, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Es una fiesta pagana, mi hermano. La Semana Santa es una fiesta pagana que el enemigo ha utilizado. Escrito está, mi hermano: no te harás imagen de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni bajo las aguas. Y las hacen. Y entonces, si eso ya está escrito, ya estaba estipulado: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las adorarás. Ya eso ya está escrito. ¿Para qué más seguir dándole vueltas a ese asunto? Desafortunadamente, vuelvo a repetir, hay mucha iglesia cristiana que ha sido seducida por el enemigo. Se mete y creen que hacen algo bueno, agradable, según ellos. Pero es el enemigo metiéndose. Porque el que participa con el mundo, mi hermano, la Biblia dice, es claro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo por muchos años, mi hermano, aún siendo evangélico, sin entender esto, mi hermano, porque no me lo habían explicado, porque no me lo enseñaron. Aún como cristiano evangélico hice cosas en algunas iglesias cristianas, creyendo hacer lo bueno. Uno se constituye enemigo de Dios. Y yo lo único que anhelo es que usted sea amigo del Señor, que tenga esa paz, esa gracia, esa misericordia. Así es que por favor, esta semana guárdese, aproveche ese feriado, ese descanso, disfrute con su familia, con sus hijos. Aproveche tapar goteras, ya le dije. Si algo que no está muy bien caminando en la casa, aproveche estos días. Alguna tubería por ahí goteando, una llave dañada, una bombilla que se prende y se apaga sola, cámbiela, haga algo. Aproveche ese tiempo. Aproveche ese tiempo porque los días son malos. Pastor, ¿y podemos ver películas que pasan en esta época? Mi hermano, ahora no necesita verlas solo en esta época. En cualquier época usted puede ver esas películas. ¿Son malas? No, son dramatizaciones. Es el cine. Pero quiere entenderlo de una mejor manera, agarre su Biblia, lea los evangelios, lea los evangelios, porque en las películas hay muchas cosas escenas que pasan que nunca estuvieron registradas en la Biblia. Mejor lea la Biblia. Aférrese al verdadero Cordero,
Su Pascua es Cristo Jesús. Las veces que usted la quiera comer, déselo fuerte a Él, mi hermano. Póngase de pie, vamos a buscar la presencia del Señor y darle gracias. Amado Dios, Padre, Rey de gloria, bendito seas tú. Grande es tu nombre, Señor, y digno de toda gloria.